el pensamiento económico. Pero ¿desde cuándo comienza? Para esto viajaremos años atrás. Existen escritos antiguos en China y en el antiguo Egipto que tratan temas administrativos y económicos. El surgimiento del capitalismo marca el comienzo de la economía política. No hay consenso sobre una fecha precisa para el inicio del capitalismo, ya que los sucesos históricos suelen tener transiciones largas. La aparición del producto de mercancías, el intercambio en el mercado son características importantes de esa nueva época. La liberación de los lazos de dominación y la evolución hacia el trabajador asalariado son pasos importantes en esa transformación. Sin embargo, reconoce que hay muchos otros cambios que deben investigarse para comprender el funcionamiento social en su totalidad, como las concepciones filosóficas, los derechos individuales, las reformas religiosas y estatales. De la Edad Media al capitalismo. Durante los siglos XII al XV se observa el final de la sociedad medieval y se consolidan las formas de producción características de esa época. La producción se centraba en los feudos y principalmente se destinaba al autoconsumo, con los excedentes intercambiados en mercados incipientes. Las ciudades no experimentaron un desarrollo significativo hasta que desapareció el esquema de producción predominante rural. Hasta ese momento, solo algunos gremios artesanales conformaban la producción urbana, bajo condiciones monopólicas y con una tecnología limitada. Los gremios ejercían un fuerte control sobre las condiciones de producción, incluyendo la regulación de la calidad de los productos, la cantidad de aprendices y maestros artesanos en una actividad. En la actualidad estamos acostumbrados a los mercados y al uso del dinero, pero la historia muestra claramente la difícil transición de las economías locales basadas en el autoabastecimiento hacia las economías del mercado, donde el uso del dinero está ampliamente extendido. El mercantilismo refiere a un periodo de cambio económico y social importante que tuvo lugar en Europa en los siglos XVI y XVII. Durante esta etapa, la producción regional y autosuficiente, junto con un incipiente sistema de comercio, fue reemplazada por el surgimiento del capital mercantil. El capital mercantil se caracteriza por la expansión del capital dedicado principalmente al comercio. En este contexto, el capital mercantil se extiende como una cantidad de dinero que se destina a la compra de mercancías para su posterior venta, con el objetivo de obtener ganancias. A medida que el capital mercantil se expandía, se desarrollaron economías monetarias y mercados, lo que llevó a desplazar los antiguos sistemas de producción. En este periodo, los hombres buscaban expandir su riqueza personal y en su intento por lograrlo, transformaron las relaciones económicas existentes. Esto implica cambios en las economías rurales de los señores y los siervos, así como en los gremios de los artesanos urbanos. Se pasó de una economía regional a una nacional, y el comercio exterior se incorporó masivamente debido al auge de las comunicaciones transoceánicas. Un aspecto importante de este periodo fue el comercio monopólico entre las naciones europeas y sus colonias, que se convirtió en una fuente de gran riqueza para Europa. Los mercaderes de larga distancia se enriquecieron y, junto con la entrada masiva de oro y plata, surgieron nuevas formas de producción y agentes sociales. Los comerciantes necesitaban cada vez más productos para colocar en el extranjero, lo que impulsó la mejora de las técnicas de producción. En este contexto, los siervos se convirtieron en campesinos libres que trabajaban en grandes arrendamientos capitalistas de tierras o se empleaban en otros emprendimientos manufactureros, urbanos o rurales. El comerciante, a su vez, se convirtió en el organizador de una producción a mayor escala, comprando mercancías como mayoristas para asegurar el abastecimiento a su flota. De esta manera, se prefiguraba el modo de producción capitalista. Autores del mercantilismo. Se menciona a William Petty como uno de los precursores de los economistas clásicos, destacando su trabajo en temas como el valor y la riqueza. Se mencionan algunas de sus obras, que abordaban temas como impuestos, contribuciones, política y anatomía política. También se mencionan otros mercantilistas importantes como Thomas More y Charles Darwin. More era reconocido por su obra
Tesoro de Inglaterra por el comercio exterior, que es citada por Adam Smith como representativa de las ideas de política económica de la época. Moon defendía la idea de que el balance comercial positivo era indicativo de prosperidad económica. Devan, por su parte, se consideraba un nexo entre Petty y Smith. Era partidario del comercio internacional y su influencia se puede ver en los primeros escritos de Adam Smith. Otros mercantilistas mencionados son Douglas North y John Locke. North propuso que el comercio exterior de Inglaterra mejoraría si se liberaba de las regulaciones estatales. Mercantilismo como doctrina económica. Durante el periodo de apogeo del capital mercantil y el comercio monopólico, las ideas económicas comenzaron a alinearse en la misma dirección. Se publicaron numerosos panfletos que abordaban temas específicos de la vida económica y que solicitaban medidas prácticas de política gubernamental. Muchos de los autores de esta literatura eran hombres de negocios importantes, incluidos directores de grandes monopolios comerciales como las compañías de Indias. La literatura mercantilista consiste en un conjunto de obras que representan opciones de política para resolver problemas prácticos de la época. Se consideraba que el mercantilismo refleja la alianza entre la burguesía comercial, cada vez más poderosa, y la corona en los estados absolutistas. Esta alianza se basaba en intereses comunes, especialmente en el comercio exterior, donde la corona imponía aranceles aduaneros y los comerciantes obtenían ganancias. Mercantilismo inglés. A comienzos del siglo XVI, el comercio internacional de Inglaterra se asemejaba al de los países en vías de desarrollo actuales, con exportaciones de productos básicos como lana, metales y pescado, que eran procesados en el extranjero y transportados por las flotas de potencias marítimas como Italia y la Liga Hanseática. La dominación colonial también fue liderada por España y Portugal. Sin embargo, la primera revolución industrial cambió las relaciones económicas internacionales y estableció el liderazgo de Inglaterra. Su expansión global, la conquista de nuevos mercados y la transformación de la forma de producción, consolidando el capitalismo. Inicialmente, las políticas mercantilistas se centraron en sanear las finanzas nacionales y enriquecer los tesoros del país. Esto implicaba solicitar medidas de protección, como restricciones al comercio exterior para mejorar las finanzas estatales. En este sentido, los mercantilistas buscaban que Inglaterra vendiera tanto como fuera posible y comprara lo menos posible en el extranjero, con la creencia de que esto aumentaría la riqueza nacional. Sin embargo, se impusieron restricciones a la salida de oro del país. Posteriormente, el objetivo principal del mercantilismo se volvió económico. Se buscaba promover el desarrollo nacional a través de medidas proteccionistas, ya que los capitalistas de ultramar obtenían grandes ganancias y la economía inglesa experimentaba un rápido crecimiento que daría lugar a una nueva industria. El objetivo final era transformar a Inglaterra de una nación predominante agrícola a una potencia industrial. Durante este periodo de expansión del comercio internacional, marcado por conflictos armados para conquistar mercados coloniales, Inglaterra se destacó sobre sus competidores construyendo la flota más poderosa de la época y eliminando sus rivales europeos. La sociedad también experimentaba cambios con una poderosa burguesía comercial acumulando capital y una incipiente burguesía industrial emergiendo, que más tarde se rebelaría contra las medidas restrictivas del mercantilismo. Características de la literatura mercantilista y aportes teóricos. La literatura mercantilista del periodo en cuestión se destaca por su diversidad de estilos, pero comparte un tema central centrado de la perspectiva nacional y en proporcionar soluciones prácticas. Los escritos suelen ser breves y no se adentran demasiado en la teoría. Estos escritos no buscaban descubrir los mecanismos ocultos del sistema económico, sino abordar cuestiones prácticas y eran elaborados por personas involucradas directamente en el comercio. En términos de la concepción de la riqueza, los primeros mercantilistas la asociaban con la posesión directa de oro y otros metales preciosos.
Acumular metales preciosos, principalmente a través de un superávit comercial, se consideraba un objetivo nacional. Sin embargo, algunos mercantilistas más avanzados entendieron que el oro y la plata no eran en sí mismos riqueza, sino símbolos de la misma. Reconocieron que la verdadera fuente y origen del comercio residía en los productos naturales o manufacturados del país, es decir, los productos del suelo, el trabajo y la industria. Según Charles Davenant, la verdadera riqueza efectiva de un país no reside en la posesión de metales preciosos, sino en su población. Incluso si una nación se quedara sin dinero en efectivo, si tuviera una población abundante, trabajadora, hábil en comercio y un suelo fértil que produjera una variedad de productos, seguiría siendo una nación comercial y podría enriquecerse y adquirir oro y plata en grandes cantidades. La riqueza proviene del comercio internacional. Según los mercantilistas, el enriquecimiento a través del comercio ocurre a expensas de otros países, no de los compatriotas. Se enfatiza la importancia de la exportación de productos propios para lograr un balance comercial favorable y obtener ganancias. El comercio interior no genera riqueza, mientras que el comercio exterior brinda beneficios seguros y evidentes.